¿Empezamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Empezamos entonces? Pues seguimos. Estábamos hablando de la práctica de traducir a JavaScript utilizando un árbol compartido hasta Street que sea el estándar, el que usa eso. Y a ver por dónde íbamos. Si no me equivoco, a ver, aquí no. Estaba como este alumno estábamos haciendo la práctica como este alumno de prueba. Y aquí he hecho una rama de lo que había hecho ayer. Y entonces teníamos este programa que más o menos creo que iba a esta altura. Sí. ¿Mejor? ¿Con eso da o cómo va al fondo? Al fondo da con eso. Vamos a echar esto para acá y entonces todavía a lo mejor se puede casi subir, ¿no? Entonces, breve repaso. La sintaxis está en la parte de la cabeza, ¿no? Tenemos en la cabeza, hemos puesto por un lado esa parte que nos permite saltar código, el tanto por ciento ya habita, tanto por ciento ya habita, abrir o cerrar, nos permite procesar código ahí en el lenguaje nativo, en este caso en JavaScript, pero si fuera el ARC, pues en C o Python, C++. Luego también en la parte de la cabecera, recordemos que se ponen las precedencias de los tokens, que le dan precedencia a los tokens, y por ende a las reglas, porque la regla tiene la precedencia del último token de su parte derecha. De manera que con eso deshacemos algunas ambigüedades. Y luego viene la parte del body, y aquí no estamos usando tail, o sea que no hay cola. Pero básicamente lo que se pone en la cola es más código en JavaScript, código de soporte. O sea que es otro sitio para poner código de soporte. Entonces, habíamos dicho el símbolo de arranque simplemente para retornar el valor computado, que en este caso es el árbol, ¿verdad? En este caso es el árbol. Y habíamos tratado ya las operaciones aritméticas elementales, ya habíamos hablado de la exponenciación, ¿de acuerdo? También. Aprovechando que ECMAScript, que JavaScript tiene exponenciación, habíamos metido, parece, los paréntesis, por lo que estoy viendo aquí, y los números, por supuesto, que no deben faltar. Y estábamos en el unary minus, me parece, recordaría que se acaba la gramática. ¿Sí? Estábamos ahí. Estábamos tratando del unary minus, me parece. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vale, venga, pues estamos en el unary minus. Y entonces la regla del unary minus sería una expresión, es un menos seguido de una expresión. Esa es la idea. ¿Vale? Y claro, aquí tendríamos que construir un árbol distinto, un árbol unario, y es por eso hemos llamado a la función, que me parece que no la habíamos escrito todavía, build unary expression, y decíamos que, claro, ahí hay que pasarle, hay que definir la API de esa, pero el operador, que es el menos, porque podrían haber muchos operadores de prefijo, como el menos, etcétera. En otros lenguajes más potentes, pues se pueden poner más operadores, o podríamos emitir incluso un más unario.
el árbol de la expresión, ¿de acuerdo? Y decíamos lo de true porque como estamos usando los árboles de Spree, que son árboles de JavaScript, los árboles de JavaScript, claro, están preparados para JavaScript. Entonces en JavaScript hay operadores unarios de prefijo y operadores unarios. Vamos, hay operadores unarios, pero pueden ponerse en prefijo o pueden ponerse en postfijo. Y tiene una opción adicional, decíamoslo, cuando lo veamos el árbol, que es el prefijo. Y en este caso, si prefix es true, es que el operador se está usando en prefijo y no en postfijo. Entonces, digamos que tendríamos que ir a stbuild y añadirle esta función build unary minus, que parece que no está. ¿De acuerdo? Todavía no está. Pero claro, antes de añadir la función tenemos que ver qué pinta le vamos a dar a ese árbol y, por supuesto, cuál es nuestra solución. En este caso es irnos, como siempre, aquí al... Ups, ¿toqué algo? No, estoy en JavaScript y estoy en Spree, estoy en el compilador adecuado y lo que hacemos es, por ejemplo, un -2, ¿vale? Y decimos, bueno, dime qué pinta tiene el árbol. Y efectivamente vemos que es un árbol del tipo unary expression, ¿de acuerdo? Y que tiene el tipo unary expression, tiene operator, tiene un hijo operator, tiene un atributo operator que está a menos, fantástico, ¿de acuerdo? O sea que tenemos que hacer un objeto de tipo con campo tipo a unary expression, el operator a menos, y luego tiene un hijo argument, que en este caso, como he puesto -2, es un árbol que es el literal 2, pero evidentemente el menos unario se puede usar de formas más complicadas. Por ejemplo, yo podría decir -2 más 3, ¿no? Ay, menos. Ay, ¿qué hago? Quieto ahí. Manos de -2 más 3, entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y en ese caso, interesante. Está petando por todos lados. -2 más 3, en este caso, claro, el argumento es ya una binary expression. En general, el argumento va a ser un AST, un Astra Syntax Tree. ¿Se entiende? Por lo tanto, nos vamos aquí y vamos aquí incluso en la exportación. Vamos a tener que exportar esa función también, que creo que le llamamos build unary minus. Perdón. Y ahora pues tenemos que añadir la función build unary minus. Vamos, no hay nada como tener a Copilot al lado, ¿de acuerdo? Y ya como él sabe de árboles Spree, se sabe toda la vida, pues dice, claro, el type es unary expression, que es lo que nosotros habíamos visto allí. El operator tiene que ser menos. El argument es el árbol que te pasen, el child, ¿de acuerdo? Y el prefix se lo pones a true. Bueno, aquí esto no es la interfaz que nosotros usamos porque nosotros dijimos te vamos a pasar el operator, no, te vamos a pasar el menos como primer argumento, ¿sí? El operator y el hijo, de acuerdo, y el true. Entonces vamos a cambiarle un poquito la interfaz porque... Build unary minus, sí, es verdad que lo hice muy... sí, es build binary expression, sí, claro. Fue que le di lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, efectivamente, él dijo build unary expression y aquí sería operator, es el primero, y el segundo es el child, ¿no? Y el tercero es el prefix. Que si quieren le podemos dar valor por defecto a true. Y, ¿qué pasó? Aquí una coma. Child, prefix igual a true. Y entonces operator sería el operator que me pasan, ¿de acuerdo? Y así lo hacemos un poco más genérica. El argument sería el child y el prefix
el prefix sería el prefix que me pasan, ¿de acuerdo? De hecho, esto en JavaScript también se puede ahorrar así. Operator, dos puntos, operator, se pone simplemente operator. Y ya dices, no, es el operator, es el valor de la variable operator. Y en vez de prefix puedo poner prefix y no pongo prefix, dos puntos, prefix. Se ve, es simplemente una extensión de Boole unary. Aquí es, no, Boole unary minus, es Boole unary expresión. De acuerdo. Y entonces, entonces aquí incluso en Grama JSON, como hemos dicho que el prefix por valor, por defecto, si no se da es true, podría quitar incluso este argumento. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Más o menos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí. La tenemos que importar porque no lo tenemos aquí. Build literal, build unary expresión. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? ¿Tenemos que cambiar algo en el analizador léxico? No, no tenemos nada que cambiar en el analizador léxico porque el token menos ya lo teníamos, ¿no? Y entonces como el token menos está aquí, pues no tenemos nada que cambiar en el analizador léxico. Y no sé, seguro que se me olvida algo, pero bueno, vamos a salvar. Aquí no sé si salvé también. Y sería npm run compile para que compile la gramática. De nuevo, no me lo guardas. Compile, ¿vale? No ha dado errores, la gramática no tiene errores. Por ahora, fíjense, no hemos discutido el tema de la precedencia de operadores, pero fíjense, ¿cuál es la precedencia de la regla que está en la línea 17, la regla del unary minus? ¿Qué precedencia tiene? Tiene la precedencia, ¿cuál es la precedencia de una regla? La precedencia del último token que aparece en la parte derecha de la regla. Por lo tanto, su precedencia natural, tal y como la hemos dejado, es la precedencia del token. ¿De qué token? Fuerte, fuerte. Del token menos. ¿De acuerdo? Que la precedencia del token menos, fíjate allí donde está. ¿Sí? Es la más baja, como tú muy bien decías. ¿Sí? Porque tiene una precedencia baja. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa que, a ver, ¿qué teníamos puestos? ¿Dónde estaban los? En data, tenemos test 1, test 2, test 4, test 4 es 2 menos 3 por 4, test 5, test 6. Bueno, pues vamos a hacer un code test data. Y el último es 5, ¿no? Test 6.calc. Y le ponemos menos 2 más 3, por ejemplo, menos 2 más 3, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por ahí. Menos 2 más 3, ¿no? Y ahora lo vamos a probar, a ver. Bin, ¿cómo se llama? El ejecutable calc2.js, ¿de acuerdo? Y esto era test data test 6.calc y peta, porque en algún lado nos hemos olvidado de algún detalle. ¡Ups! Paréntesis. ¿Dónde está el Lexer? Nos vamos al Lexer, ¿no? Porque sospechamos del Lexer y efectivamente, Dios, habíamos puesto los paréntesis y no habíamos hecho ninguna prueba, ¿no? Nos saltamos las pruebas. Y entonces no está el paréntesis en el Lexer. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Díganme. ¿Línea? En la 5, trabaja en la 5. Muy bien. ¿Dónde me voy? Aquí. Yo ya les doy apoyo en el cursor. ¿Y qué pongo aquí? Paréntesis abrir, paréntesis cerrar. Es un YY text. ¿Ok? Ya tenemos paréntesis. ¿Qué hay que hacer ahora? Compile. Muy bien. Muy bien. Run compile porque hemos cambiado la gramática. ¿De acuerdo? Console log menos 2 más 3. Bueno, está bien porque el test 6, vamos a borrar el test 5, test 6 es menos 2 más 3. Pues sí, esto si solo alimentamos, pues nos da efectivamente, le damos a Node, lo evalúa y da un menos 5. Perfecto.
Pero bueno, vamos a cambiar el mismo T6 porque no tengo ganas de estar trabajando. Si hago -2 por -3, ¿ustedes qué creen que saldrá? ¿Qué hará? Vamos a hacer, es el mismo. Ay, perdón. Vamos a quitarle, vamos a ver el hice menos, entre paréntesis, 2 por -3. ¿Era eso lo que esperaban? Sí. Claro, porque es que está diciendo, mira, no, ¿qué fue lo que discutimos antes? Al menos un año tiene la precedencia de quién? El menos. Pero la regla del menos tiene la precedencia del menos. Uso del lenguaje ya corto y al final de lo que digamos. Pero tiene la precedencia del menos, de manera que la regla de X menos X va muy arriba. Y entonces el -2 por -3 puede más. Con el -3 no puede hacer nada, porque es no va a eliminar. Es ¿de acuerdo? De manera que el menos queda fuera. ¿Es eso lo que normalmente entendemos nosotros? Claro, eso no es lo que normalmente nosotros. Pero 2 por -3 decimos, el menos está pegadito al 2, el menos va apretadamente pegado al 2. No coincide con nuestra forma de hacer humanas de manera que, efectivamente, daño no hace, que al final de todo por -3 va a dar más 6, y, o sea, da lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, algunas precedencias a lo mejor no influyen ni siquiera en el resultado final, pero digamos que no estamos en control. No estamos en control también. Si el resultado sale bien, será porque Dios y el viento están a favor, pero no porque estemos en control. Y el problema está en que un token rayita, más conocido como menos en el mundo mundial, el token rayita, lo estamos usando en dos contextos diferentes, los dos significados ligeramente diferentes. Y en uno tiene mucha potencia, y en el otro no tiene. De manera que los padres de la patria que hicieron Unix, hicieron Jack, ya lo pensaron todo, y en principio cuando pensaron la potencia de una regla es la potencia del token, del último token, es porque en la mayoría de los casos eso funciona bien, pero no siempre como en este ejemplo, ¿de acuerdo? Y para eso, en Jack, en Bison y compañía, existe una directiva que se llama tanto por ciento PREC. La directiva tanto por ciento PREC altera la regla por defecto. Y dice, no. La precedencia de esta regla no es la del último toque, es la que yo te diga. Es la que yo te diga. Y podría poner precedencia la del por o la del elevado. ¿De acuerdo? O, como es costumbre muchas veces, se dice, bueno, pues, no sé. Claro, aquí también se monta un follonazo con el elevado. ¿Qué presencia tiene el unary menos exactamente? ¿Quién puede más? O sea, si ustedes ven, si ustedes ven -2 elevado a 3, ¿qué piensan? ¿Que es -2 elevado a 3 o que es -2 elevado a 3? ¿Ustedes piensan más en la segunda o en la primera? ¿No? Vale. Vale, quiero decir, hay dos árboles. Al final, la gente decidió que el por tenía más prioridad que el más en algún momento, y ya hemos seguido el rastro y es un asunto universal. Pero en casos como este, a lo mejor no está tan claro, porque no es una situación en la que la humanidad se la encuentra todos los días, y no está tan claro, pero veo que la mayor parte prefiere o parece que piensa que esta es más chula, ¿de acuerdo?
Lo cual significaría que el menos tendría menos precedencia que el tal. Pues, como por votación, vamos a hacerles caso. Y entonces, en ese caso, ¿qué tendría que decir? Que la precedencia de esta regla es, tal y como está esto, que le pongo precedencia del. Porque, claro, si ustedes ven menos 2 por 3, en este caso sí que quieren que esto se interprete así, ¿no? Parece que eso es lo que quieren. Podríamos decirle la del elevado, pero entonces no es exactamente lo que... en estos casos lo que hace un programador es inventarse un token. Se inventa un token, simplemente. Y dice, tanto por ciento... ¿Cómo vamos a llamar al token? Está lo mismo, tanto por ciento left y un minus. Un token que no existe. Pero solo sirve para decir aquí, pues le doy precedencia a ese token ficticio, digo aquí, precedencia u minus. Y ahora estoy diciendo, esta regla puede menos que el elevado, pero puede más que el por y el dividir. ¿Sí? La solución en este caso suele ser crear un token ficticio, darle precedencia, y con la precedencia que tú le quieres dar a la regla. ¿Sí? Luego esto sería la solución para darle y entonces entonces ya esa regla tendría, ¿de acuerdo? O sea que si ahora aquí tengo que hacer un npm run compile de nuevo y bin calc T6, bueno, T6 era menos 2 por 3, pero vamos a cambiarlo por menos 2 elevado a 3, ¿de acuerdo? Para que salga el... Y bueno, y dice console log menos 2 elevado a 3. ¿De acuerdo? Eso es el código que estamos generando. Porque porque tiene precedencia, sí. Debe considerar, a ver, build unary expression menos $2. Bueno, en definitiva, sí. Si vemos el árbol, vamos a ver, vámonos aquí donde está, no lo tengo, editando, transpile.js. De acuerdo, vamos a hacer un console log del árbol. Vamos a descomentar este para ver el árbol, ¿de acuerdo? Simplemente para ver que se está hundiendo correctamente. Porque, ven, nos sale el unary expression por encima del binary expression, que es el elevado. ¿De acuerdo? Luego lo que pasa es que el bueno de Scodegen está diciendo que ese árbol lo traduce por ese console log menos 2, porque dice bueno, pues, ¿qué es lo que dice? Dice que eso se traduce así, que el recorrido de ese árbol es así. Vale. Ahora voy a ejecutar ese programa. De acuerdo, voy a quitar otra vez aquí donde estaba transpile, aquí, sí, es donde estoy. Vamos a quitar el console log, esto, command control Z, lo comentamos, ¿vale? Ya sale solo el console log, le doy un pipe a node y espero que todo salga bien y me encuentro con que no sale bien. Con que me da un error. Console log menos 2 elevado a 3. El bueno de node dice
Syntax error. Unary operator used immediately before exponentiation expression. Parentheses must be used to disambiguate the operator precedence. So, ¿qué está pasando? O sea, ese es el código que nos están dando. No es que en cierto modo no es nuestra culpa. El árbol está bien, lo hemos visto. El árbol tiene una con arriba. Y el elevado por debajo, luego el elevado debería de haberlo parentizado esto de N. No lo ha parentizado. Y parece que eso a JavaScript no le gusta. Así que necesitamos un poco investigar qué es lo que está pasando. Bueno, si nos vamos al intérprete. Vamos al intérprete, node, al bucle REPL, y ponemos -2 elevado a 3, obtenemos el mismo error. Uncaught, syntax error, unary operator used immediately, bla, 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 bla. Y parece que se arregla simplemente poniendo los paréntesis. Es decir, si pones los paréntesis así, hago esto. Si pones los paréntesis asá, hago lo otro. Y no protesto. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que es lo siguiente. Para no tardar mucho en eso, vámonos aquí, y vámonos aquí, y vámonos aquí. La exponenciación no era un operador que estuviera en JavaScript. De hecho, la exponenciación llegó a JavaScript el otro día. En el estándar ECMAScript 2016, que es el modernito, es lo del import asterisco, etcétera, etcétera, es el modernito, ¿de acuerdo? Pero antes no existía. Lo pueden comprobar, por ejemplo, yéndose al estándar de ECMA International o a esta otra referencia en WPF Schools. De hecho, este quote está sacado ahí. This specification also includes support a new exponentiation operator and as a new method array for the W includes. Okay, ya nos dicen. Ahora, si ustedes se van al repo de Codegen, verán que el repo de Codegen no se ha tocado. ¿De acuerdo? Vale. De manera que lo único que pasa es que Codegen no sabe ni lo que diablos está traduciendo cuando te da asterisco. Y simplemente te pone asterisco. ¿De acuerdo? De hecho, no le he hecho la prueba. También asterisco con chucho. Él genera 2 chucho 3. ¿De acuerdo? O sea que simplemente lo que ocurre es que el estándar de ellas que usa Codegen se ha creado obsoleto. No entiende el asterisco. O sea que no es que lo estemos haciendo mal, simplemente Codegen no es capaz de traducirlo. Y aquí les muestro una sesión que lo demuestra. Es un Node 18.8, más o menos de los últimos. Y aquí lo que hago es en la línea 4, ¿pueden ver? ¿Se ve? Vale. En la línea 4 cargo Spree. Spree es un parser de JavaScript. ¿De acuerdo? Un parser. Es el que más o menos iremos usando. Es el parser que usaron. Y es ¿saben lo que es Git? Yo creo que el linter estándar, digamos, en JavaScript, el máximo compare, porque en cierto modo solo tiene que pillar más errores, más posibles fallos del programador. Es el que usa el Git. Entonces, ahí cargamos en la línea 4 el compilador de Spree. Spree tiene un método parse que nos genera una sintáctica, o sea que ya no es que sea el nuestro, es el Spree.
Y cuando le damos el split.parse, no, esto está mal, -2, perdón, aquí es una rata, le damos la misma que... Ah, no, mentira, no, está bien. 24 menos 2 elevado a 2 da un error. ¿Y por qué? Porque split por defecto compila con ECMA 5. ¿De acuerdo? Y compila con ECMA 5 y produce un árbol de ECMA 5 y lo que conoce es el estándar ECMA 5 por defecto. De manera que lo que dice de entrada es unexpected token asterisco ahí. Porque dice, yo lo conozco asterisco, posiblemente. Yo soy el ECMA 5, no se conocía el asterisco. Entonces, hay que llamar a split.parse, pero pasando en un argumento que es ECMA versión 7. Y entonces, ahora con eso es un multicompilador. Le dices, no, con la versión 3, me compilas con la versión 3 o me compilas con la versión 7. Y con la versión 7 dice, no errors, todo va bien. Ahí tienes el árbol. El árbol lo has dejado en AST. ¿De acuerdo? Ahora llamo a Scodegen y le digo, Scodegen, genérame el código para este que está perfectamente parametrizado de acuerdo al estándar ECMA 7. Y me dice, pero porque estamos obteniendo. No lo parece. Generar el código de manera errónea. De manera que, claro, si yo le digo que se Scodegen generante, pues me queda menos 2 elevado a 2. Si le digo un eval, me sale el error. Porque el código generado es erróneo. ¿Entienden? Vale. ¿O cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque claro, esto no nos funciona bien. ¿Qué solución podemos encontrar a nuestro problema? ¿Entiendes la pregunta? Bueno, sí, la pregunta se entiende porque NASA, es como lo de NASA, tenemos un problema. Y bueno, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Sí. Claro, tenemos que generar un árbol que el pobre colegio pueda trabajar con él. Sí, no hay ningún problema, en cierto modo. Antes de que viniera ECMAScripts 6, la versión 7 o la que sea fuera, voy a hacer exponenciación en ECMAScripts, sí, claro, ¿cómo se hacía? Más power, más, hay un objeto más que tiene todas las librerías de también más.power, ¿de acuerdo? Más.power, de manera que la solución es esta que le pongo aquí, use más.power, es decir, no traduzcas el menos 2 elevado a 2 como menos 2 elevado a 2, que es evidentemente mucho más sencillo, más fácil y más rapidito y tenemos que escribir menos. No, tradúcelo como el árbol de más.power menos 2 elevado a 2. Porque ahora si tú dices AST4 split, genérame un árbol para más power y ahora bueno, a ver qué pasó aquí. Es not a function. Esto simplemente, si me equivoqué, split.parse y en la captura salió mi error. Entonces, sí. No, simplemente que ya había usado la ST4, ST5 split.power, sacarlo tal, y si es el código generado correcto. Sí. Por lo tanto, tienen que traducir el elevado como un árbol para más.power, etc. ¿Sí? No lo vamos a hacer porque, en cierto modo, los trucos son los mismos que vamos a hacer para el factorial y ya vamos cerca casi de la entrega de la práctica, así que interesa avanzar un poquito en lo del factorial porque la técnica es la misma y además ya han pillado cuál es el truco, más o menos. ¿Sí? ¿Te ves? Entonces seguimos. Por tanto, hemos aprendido unas cuantas cosas. Hemos aprendido acerca del tanto por ciento PREC, ¿de acuerdo? Que le da la precedencia que nosotros queremos. El árbol se genera bien.
Y hemos aprendido este detalle técnico, pero que es un detalle muy interesante, porque es un ejemplo de mismatch. Bueno, un ejemplo de cómo los códigos se quedan viejos. También, ¿de acuerdo? Y de mismatch entre cómo nosotros queremos las cosas y cómo las interpreta JavaScript. Porque siempre, al final, tú, a la hora de traducir, idioma el lenguaje objeto como tipo es. ¿De acuerdo? Y claro, mientras que en nuestra sección aritmética el elevado es 2 elevado a 3, 2 menos 2 elevado a 3, no, JavaScript quiere que le pongas un paréntesis si usas el elevado, etcétera, etcétera. O recurrimos al truco del más power. Entonces hay que buscar lo que se llama un esquema de traducción, que es esto que acabamos de hacer. Vámonos al factorial. Entonces, ¿cómo sería la regla? Y una exclamación, ¿no? Vale. ¿Sí? Y ¿cómo sería la parte de construcción del árbol? ¿Cómo vamos a traducir el factorial? Porque, claro, tenemos que tener la idea de cómo vamos a traducir el factorial. Si hago en JavaScript, ¿cómo hacemos en JavaScript un factorial? Recursión, sí, la función de recursión. Efectivamente, la típica, ¿no? Eso no es mucho problema. Vale. Pero en cierto modo, lo que tenemos es que tener como una función factorial, ¿de acuerdo? Y entonces, el n factorial, la idea es que lo traduzcamos por factorial de n, o algo así, o por una función que implementa el factorial y se llama sobre n. ¿De acuerdo? Luego, esta es nuestra translation screen. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? De hecho, claro, es que es lo mismo que teníamos ahora con el unary minus. En el unary minus, lo que tenemos que hacer es traducir el unary minus, el menos 2, ¿me entendieron? En la potencia, ¿no? En el exponencial. Al final, lo lógico es traducir a elevado a b, o algo así como power a y b. Pero no sé qué es el mismo problema, por eso decía que atacar uno es atacar al otro. ¿Sí? Pero claro, ya entonces necesitamos como un cierto soporte. Necesitamos la función factorial, necesitamos la función power. Y probablemente, porque el lenguaje empieza a hacer más cosas, senos, etcétera, etcétera, va a necesitar más soporte. O sea que podemos pensar en escalar un poquito más. ¿Sí? ¿Sí? De manera que, ¿qué es lo que tenemos aquí desde el punto de vista de un árbol? Es una llamada a función. ¿Vale? Aquí es una llamada a la función factorial, aquí es una llamada a la función power, posteriormente ya una llamada a la función seno o bueno. ¿Sí? De manera que entonces aquí quizás la acción debería de ser algo así como $$ igual a build call expression $1, $2. No, ¿verdad? Sería más bien $2, $1. Porque la exclamación, de acuerdo, e incluso aquí no más $2, $1, sino más bien, en este caso sería factorial
No estoy poniendo las cadenas, las estoy poniendo todas con comillas simples. Factorial solar 1. Es decir, construyeme el árbol para llamar a una función cuyo name es factorial y que tiene como árbol de argumentos el árbol del $1. ¿Se ve? Esto suena bien. Y de hecho, esto casi aquí ya no podríamos cambiar. Build call expression. Power y $1, $3. Bueno, así que lo que tenemos que hacer entonces, por cierto, en el analizador léxico, antes de que nos olvidemos, vamos a ponerle ya el factorial. ¿Dónde? Aquí, en la primera posición. Bien, bien. Digo, a ver si les pillo, a ver. A ver si ayer me estaban escuchando, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. No lo metas en la primera, que la fastidias. ¿De acuerdo? Todo el mundo sabe por qué, ¿no? Por el menos, exactamente. La rayita es metasímbolo, es rango. No queremos que esto se convierta en un rango. ¿Vale? Es un YY text. ¿Vale? Y entonces nos volvemos aquí al grammar JSON. Esto está bien. Salvo que pues aquí para que quede un poco más mono, ¿no? Nos está quedando descuajeringado esto. Build call expression. Build call, ¿dónde tengo que ir? A AST build, ¿verdad? Y aquí en AST build, ver, copilot, función, build expresión. Qué lío. Esto sí que es un alumno de sobresalida. Kali, de acuerdo, ya se saben los nombres de los. Pero bueno, vamos acá, ¿no? Es decir, vámonos aquí, vamos a verlo. Y ahora, ¿cuál es el árbol? Factorial, yo qué sé, factorial de 3. Sí, en este caso solo tiene un argumento, ¿de acuerdo? Pero bueno, si fuera el power, vamos a hacer el power, que todavía no lo hemos hecho. Power llevaría 2 argumentos, ¿no? Sería power 2, 3, si fuera 2 elevado a 3, ¿no? ¿Saben? Y vemos que efectivamente es un nodo que type es call expression, ¿lo ven? Todo eso está en range, pasamos de ello, es localización, la localización ahora no nos interesa, nosotros estamos aprendiendo y no queremos una cosa profesional. Ahí tiene un hijo Kali. El hijo Kali es el identifier que si lo vemos, si abro el Kali, ese name tiene el atributo name a power y es lo único que interesa, que es, tiene que tener el name a power, ¿de acuerdo? O sea que hay que construirle, a ver si lo hizo bien este buen hombre. Dice Kali, no, aquí es name, más bien lo que estoy pasando, ¿no? Porque aquí en Grammar JSON lo que puse fue factorial y no quiero pasar todo el árbol Kali, sino quiero pasar solamente el name. Entonces aquí sería name, ¿de acuerdo? El call expression name. Y entonces aquí es más complicado, no lo hizo del todo bien, ¿de acuerdo? De manera que tiene que ser un hijo Kali identifier. Vámonos al JSON. Aquí está el Kali, ¿vale? Que tiene que ser de type identifier name. Entonces simplemente lo copio, Command C, me voy aquí y donde dice Kali, lo sustituyo. No, perdón, lo sustituyo por Kali, efectivamente tienes razón. Y suelto esto, lo que pasa es que ya tenía una llave copiada y me va a salir duplicada la llave.
Kali type identifier star 0, eso fuera, en 5 range 0, tan pum, sin name power, no, name, o name, o simplemente aprovechando esa concisión que tiene, ¿de acuerdo? Y esto como JSON lo está poniendo entre comillas, ¿no? No sé qué, ¿vale? Pero Kali sería este. Y args, arguments args, aquí nos vale, porque args es el árbol, grama.json es el árbol que le estamos pasando aquí en la 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí. En el caso del 1.3, claro, habría que pasarle los dos árboles como un array, pero tampoco sería mucho trabajo modificarlo para... Ya estamos. Y arguments es args, y... ya. Coma. El call expression. Vale, lo exportamos. Lo importamos. Coma. Esto se está volviendo muy largo. Vamos a ponerlo aquí para... que se vea mejor. Okay. La expresión. Vale. Vamos. Lo importamos, lo exportamos, tal. Vamos a ver si esto compila. Control D. npm run compile. Y claro que no dijimos nada del factorial, tíos. Nos olvidamos de las precedencias. Y claro, el buen hombre dice, tío, esto aquí hay conflictos. Vamos a ver uno simplemente por reírnos un rato, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, claro, dice, si el locajea es factorial en el estado 14, estoy leyendo esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a leer esta línea. Dice, tienes un problema. Porque si yo veo, ¿de qué frase está hablando en esta? ¿Cuál es la frase de la que está diciendo, de la que se está quejando? Digamos, un ejemplo de frase. ¿Cuál? 3 menos 2 factorial. Dice, ¿qué hago? ¿Hago 3 menos 2 y a eso le hago el factorial? ¿O estás hablando del factorial de 2? ¿Se ve? Claro, me quejo, tío, me quejo. No me estás diciendo como que qué árbol quieres. Dime qué árbol quieres. Así que, ¿qué precedencia le damos? ¿Qué precedencia le damos al factorial? A tope. Podemos ir a tope, sí. Ay, joder. A ver ahí por si sale en la pantalla. No por el elevado, porque estamos con el elevado. Si tú dices aquí, 4 factorial, 2 elevado a 3, sí, yo creo que a tope, ¿verdad? Parece lo más lógico, lo que los humanos prefieren. Bueno, a tope. Pues a tope. Le podemos poner un nonasoc, esto sería, pero realmente con los unarios da lo mismo que lo llamen nonasoc que left, porque nunca se van a encontrar con... Pero bueno, nonasoc. Exclamación. A tope. Vale. Ahora recompilamos. Y desaparecieron las quejas. Fíjense que a veces salen millones de quejas, ¿de acuerdo? Esto es típico, pero son producto de la misma ambigüedad desde el punto de vista de un humano. Luego ya tenemos esto, luego ya lo que necesitamos es un test, code test, data,
¿Por dónde íbamos? Por test, a ver cuántos hay. 6, test 7. La verdad es que le debería de dar unos nombres más. Y en test 7, que era lo que escribimos, 4 factorial elevado a 3. 4 factorial elevado a 3. No, eso va a salir una burrada, ¿no? 3 factorial elevado a 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? Al cuadrado 36, ¿vale? Terminal. Bing, test, data, test 7, calc. Console log factorial elevado. Sí, porque lo tenemos todavía con la versión mala, ¿no? Con el elevado, ¿de acuerdo? Pero bueno, está bien. Eso no le va a dar. De hecho, claro, sí, si se lo alimenta no se va a quejar, va a decir, oye, ¿y dónde está el factorial? Dime cuánto vale la función factorial, ¿de acuerdo? Ay, no salía. Perdón. Ay, sí, es verdad, no está saliendo el factorial. ¿Y qué fue lo que nos saltamos? Build call expression factorial $1. O sea que sí, esa es la idea. Y en AST build, arguments args. Y args debería de ser el árbol de $1, que en el ejemplo T6 no, este no es. T7.calc es 3 factorial. El árbol debería de ser un nodo del tipo literal 3 y no traducido al literal 3. Lo vamos a echar un vistazo a qué es lo que está pasando, porque algo raro está pasando. Y entonces vamos a hacerle a echar un vistazo al AST. ¿De acuerdo? Que estamos generando, a ver si hay algo mal en el AST que estamos generando. Y bueno, incluso lo vamos a redirigir a salida.json. Code salida.json. Vamos a editarlo y vamos a echarle un vistazo. Type program, ¿de acuerdo? Esto es lo del console log. O sea que aquí el Kali es console log y arguments empieza con... Es una binary expression. Es una binary expression porque la entrada, ¿cuál era? La entrada estaba por aquí. Este 7.cal. Voy a acercarlo al este para que... Entonces, sí, es un binary expression porque el factorial tiene más potencia. Y entonces el binary expression, el elevado, se tiene que quedar por arriba. ¿Está correcto? Sí. Sí, tiene que ser un array. Y claro, sí, correcto. Esa es una rata. Esa es una rata que tenemos. Porque arguments tiene que ser un array como vimos cuando lo estábamos viendo aquí. Arguments, ¿lo ve? Tiene que ser un array. Y nosotros le estamos pasando type literal. Bueno, todavía no he acabado de ver el árbol, pero la sospecha es esa, de que el árbol no está bien montado. Digamos, sospechen cuando tienen malos resultados de que el árbol está mal montado. Y aquí está claro, arguments es la lista de argumentos y quiere un array en general. Porque claro, puedes tener 0 argumentos, puedes tener un argumento, puedes tener n argumentos en una llamada función. Vale, seguimos. Sí, pero que candidato número 1 a la rata es esa. Tenemos el type binary expression. El hijo izquierdo es la call expression, que es el identifier factorial. Tiene muy buena pinta. Type identifier Kali name factorial. Esto sería, de hecho, coincide con esto. Kali type identifier name power.
Lo mismo, la misma estructura. Vamos a ocultarlo un poco el Kali, porque ya el Kali está comprobado que está bien. Y ahora, arguments exactamente. Ahí, canta, ¿no? Aquí lo que falta es el corchetito. Corchetito. Bueno, pues ya sabemos dónde tenemos que ir. Tenemos que ir a... ¿A dónde tenemos que ir? Paste build, ok. Nos vamos aquí a build call expression. Y aquí, type Kali, arguments. En este caso, claro, es que incluso no es args, es arg, porque lo hemos particularizado al caso del factorial. O podemos irnos aquí a grama JSON, quizás, y decirle, mira, ¿de acuerdo? Para que sea más genérico, más parecido a lo que vamos a hacer luego con el power, que le vamos a meter 2. Tenemos el power con los 2 árboles. ¿Se ve? Y queda como más elegante, porque aquí lo que vamos a hacer es en el power cambiar el build binary expression por un build call expression. ¿Vale? Entonces, como vamos de tiempo, vamos fatal de tiempo. ¿Vale? npm run compile y Incarta T7S, bueno, salida.json no. Ya, que teníamos que cambiar porque el transpile, esto lo descomentamos y esto lo comentamos. ¿De acuerdo? Y tengo que recompilar. Muy bien, no. No, porque esto va en la parte no de generación del árbol, sino en la otra parte. ¿De acuerdo? No hay que recompilar, no hemos cambiado la gramática. Vale, perfecto. Factorial de 3 elevado a 2. Lo dejamos aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Sí, un poco que se me familiaricen con los dos y aprendan a mezclarlos cuando sea necesario. Sí. Igual que prefiero que utilicen un poco el rollo de sincronía, aunque bueno, lo que ahí está ya escrito, porque se vayan familiarizando con JavaScript y con Node.js. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Pues lo dejamos aquí. Vamos a parar la grabación, que nunca paro. Total, se para sola. Dejar de presentar. ¿La grabación?